Ya estamos grabando. Bienvenidos a Dale, todos. Muchísimas gracias, Milagro Teruel. Así que cuando quieras, comenzar tu charla. dale, genial. Les voy a compartir unas filminas porque muchas de las cosas me resultan mucho más fáciles si tengo algún apoyo visual, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, para los que no saben, trabajo en la parte de procesamiento de lenguaje natural, más bien lo que es Machine Learning en general, pero con los años me fui también tirando a procesamiento de lenguaje natural. Y me pareció súper interesante poder contarles un poquito de esto porque cuando yo hice la carrera me sirvió bastante saber qué era lo que había después de sobrevivir FAMAF, ¿sí? Tanto después de sobrevivir tercer año cuando se hacen analistas como para después de la licenciatura que tiene toda la parte de la tesis, que también es una etapa súper interesante y está bueno por ahí encararla con un poco más de conocimiento, con el campo un poco más abierto. ¿Sí? Y veo un montón de nombres conocidos de alumnos de segundo y tercero, así que espero que a ustedes les venga bien. Igualmente, si tienen preguntas, me quieren interrumpir, me interrumpen absolutamente, es una charla informal. Bueno, para los que no me conocen, no me vieron nunca, acá tiene una foto decente de cómo se debería lucir normalmente. ¿Y desde dónde les hablo? O sea, ¿cuál es mi historia para que ustedes lo puedan poner en contexto? Yo soy egresada de la FAMAS, de la licenciatura, y después de eso hice un doctorado, ¿sí? Que lo terminé hace 2 años, en 2019. Y dentro de mi doctorado, que lo hice con la profe Laura Alonso, no sé si la ubican, si la conocen, estuve estudiando la parte de Deep Learning, de aprendizaje profundo, ¿sí? Y no solamente desde un punto de vista teórico, si bien Laura es lingüista recibida de la carrera de lingüística, en FAMAF tenés la posibilidad de hacer cosas mucho más prácticas y lo mío fue pura programación. Entonces, es todo bien aplicado lo que a mí me gusta hacer y lo que yo hago en mi trabajo. Y aparte de trabajar en Deep Learning para mi tesis, que estábamos haciendo unas cosas raras con embeddings para tratar de entender cómo los alumnos aprendían en cursos online, también trabajamos sobre la minería de argumentaciones en textos legales. Y esa es la parte de procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Agarrar un juicio y tratar de sacar, a partir de la transcripción de ese juicio, cuáles eran los argumentos a favor o en contra de lo que se terminaba decidiendo, lo que la Corte Europea terminaba decidiendo. Y ahora, bueno, estuve un tiempo trabajando en la industria, pero hace poco empecé a trabajar de nuevo en procesamiento de lenguaje natural en Microsoft Research. Así que más todavía voy a seguir con todo esto. Entonces, ¿qué es esto del procesamiento de lenguaje natural? Porque tiene muchísimas aristas, como cualquier área de la computación. Si ustedes piensan en seguridad, sistemas operativos, todo lo que es computer vision, va a tener un abanico de muchísimas tareas que se abren adentro de esa área y donde uno empieza a profundizar. Seguramente conocen o usan todo el tiempo cosas que están relacionadas al procesamiento automático del lenguaje natural. En el mail, ustedes tienen clasificadas cosas que son como primarias y cosas que son relativas a lo social y a las publicidades. Entonces, eso es algo que en teoría no hay ninguna persona por detrás viéndolo porque esos datos son privados. Esos son recibidos por una máquina, la máquina lee ese texto y es capaz de decidir en qué categoría va. Esto es una tarea muy simple del lenguaje natural y está muy bien resuelta desde hace muchos años, porque si ustedes piensan, si yo quiero saber más o menos si esto me está hablando de algo social o de una promoción, con ver las palabras que te digan amigos, que te digan comprar, ya está, ya es suficiente con eso como para encajar este email en alguna de las categorías. Si a eso le sumas la información extra del remitente y todo, te queda bastante fácil. Lo mismo pasa con la clasificación de la spam. Básicamente sabemos que si dice príncipe nigeriano es spam, ¿sí? Entonces, solamente con reconocer palabras claves ya es suficiente para este tipo de tareas del lenguaje natural. Después tenés cosas un poco más complicadas, como lo que son las respuestas automáticas, que también deben tener ya en el mail, en donde, dado un texto, se sugieren
se sugieren respuestas posibles o ahora ya está el autocompletar. A medida que uno va escribiendo, se va sugiriendo las palabras que siguen y realmente es bastante bueno. Pero eso hace falta un nivel un poco más de complejidad porque tenemos que alinear lo que nos dice el texto de arriba con lo que nosotros, con las posibles respuestas, las respuestas más populares, o sea, tenemos que tener una base de datos grande de respuestas populares. Y aparte el texto que nosotros generemos tiene que parecer texto en serio, que no es fácil para una computadora. Y durante muchos años esa era la gran traba que había en la generación del lenguaje natural, que esto sonara a que había una persona y no una máquina atrás de eso. Ahora, o sea, al punto que ha llegado que ya tenemos chatbots y es súper fácil encontrar chatbots en sitios web en donde uno entra y te aparece el cartelito que te dice, hola, soy Lucía. Mentira, no es Lucía, es un chatbot. En donde, si bien están bastante limitados porque solamente pueden reconocer algunas acciones, ¿sí? Ese chatbot tiene que entender a partir de algo que es lenguaje natural, o sea que no está años luz de ser un lenguaje formal de programación como los que estamos acostumbrados. Ese robot tiene que entender cuál es la intención del usuario y proveer una respuesta en base a eso. La mayoría de los bots que andan dando vueltas son bastante malos, ¿sí? Porque todavía no hemos terminado de entender el lenguaje natural como comunidad que hace procesamiento de lenguaje natural. Pero hoy son bastante decentes, o sea, si uno quiere específicamente alguna acción que está dentro del rango de cosas que puede resolver ese chatbot, en general lo resuelve, ¿sí? Hay un estudiante de doctorado en FAMAF, Mauricio Mazuecos, no sé si lo conocen, creo que ahora no está dando clases, que está justamente estudiando cómo hacer estos chatbots de manera más eficiente. Y después ya nos vamos a cosas que son realmente complicadas, ¿sí? Parece que un chatbot es complicado, bueno, no. Nosotros queremos entender el lenguaje natural, ahí es donde el Machine Learning hace agua, ¿sí? No puede entender el mundo, no puede tener un contexto, ¿sí? Una de las tareas bastante difíciles es el parseo semántico, que se puede pensar como la formalización de consultas, cómo nosotros agarramos el lenguaje natural y lo traducimos a algo que siempre se va a ejecutar correctamente, como podemos agarrar texto y una base de datos, tenemos que tener las dos cosas, y tratar de traducir esa consulta en lenguaje natural en una consulta SQL que se ejecute en la base de datos, ¿sí? Y que el resultado tenga sentido. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el resultado tenga sentido? Porque ya hace varios años que podemos hacer cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, se entrenó un modelo de lenguaje, se llaman, muy grande en base a caracteres. O sea, ese lenguaje ni siquiera estaba aprendiendo el significado de las palabras, sino que simplemente se entrenaba con que la A venía muchas veces después de la C, o de que las palabras tenían cierta distribución de mayúsculas, minúsculas, símbolos, vocales y consonantes. Y se entrenó, entre otras cosas, con el kernel de Linux, ¿sí? Y ese modelo, después de entrenarse, era capaz de generar código C que compilaba. Obviamente ese código C, que había sido aprendido en base a la frecuencia de los caracteres, no hacía nada, ¿sí? Pero era tan exacto que el compilador de C lo tomaba. Y piensen lo que significa escribir código C. A nosotros muchas veces no nos sale. Significa que yo tengo una llave arriba de todo que tiene que ser cerrada abajo para que eso compile. Tenemos que tener una capacidad de aprender y de recordar cosas bastante grande para poder hacer código C que compile. Pero todavía estos módulos no llegan a hacer código C que haga algo, que tenga algún sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que aprendemos a hacer todas estas tareas? No sé si vieron un Twitter, les tendré que haber puesto la foto, pero hace poco salió un Twitter de una persona, un economista, que dijo que la inteligencia artificial eran programas que se programaban solos. No es exactamente así. O
salió un montón de gente a decirle que estaba diciendo cualquier cosa. Pero sí tienen algo bastante interesante, porque es distinto el Machine Learning a otro tipo de programas de computación que tenemos. Porque lo que hace automáticamente es extraer patrones a partir de los datos. Nosotros le decimos, más o menos, así van a ser nuestros patrones. Eso se lo decimos con el tipo de modelo. Le podemos decir, bueno, si yo represento mis propiedades, mis casas, con la cantidad de metros cuadrados que tienen, yo le puedo decir, la cantidad de metros cuadrados va a ser, o mejor dicho, el precio de la casa va a ser linealmente proporcional a el tamaño de la casa. Yo le doy algún tipo de información y eso lo tengo que programar. Después le doy miles y millones y muchos miles de datos. Y ese algoritmo lo que va a terminar aprendiendo es cuál es la relación entre el tamaño de la casa y el precio que tiene, multiplicado por muchos niveles de complejidad más, ¿sí? Porque las casas tienen muchas más cosas que el tamaño de construcción. Y cuando pasamos a lenguaje natural y hablamos del significado de las palabras, esa cosa abstracta y rara, ya se complica bastante. Y una vez que entrenamos el modelo, ¿sí? Que finaliza esta etapa de training, lo que pasamos es a poder usar ese modelo y aplicarlo sobre casos nuevos, ¿sí? Yo tengo un texto nuevo que no vi nunca antes. Ahora, lo quiero clasificar. ¿Esto es spam o no es spam? ¿Sí? Y detrás de todo esto hay mucha utilidad, ¿sí? Porque vemos que el mercado se está copando de soluciones basadas en Machine Learning y también hay mucha complejidad de entender qué es lo que está pasando en esta etapa de entrenamiento y en esta etapa de evaluación, ¿sí? Esa complejidad muchas veces no se ve, queda oculta, parece que todo fuera súper fácil de hacer, ¿sí? Incluso alguna gente se pone un poquito soberbia cuando dice que es Machine Learning. Y muchas veces no es la idea, ¿sí? Cuando hablamos del Machine Learning, del procesamiento del lenguaje natural, no es magia lo que estamos diciendo. Tiene una base matemática, una base estadística, que es en algunos puntos intuitiva, pero que también es bastante compleja de aprender y no es que uno empieza a hacer dos cositas y ya es el rey del mundo, ¿sí? Lo que realmente termina pasando es que te das la cabeza contra la computadora miles de veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque como depende de los datos, muchas veces no sale bien. No es como un programa que uno lo debuguea y encuentra el error cuando pasó algo malo, cuando no salió como queríamos, y lo corrige. No. Lo que sale, el producto final, depende tanto de lo que uno programó como de los datos que le dio. Entonces, los modelos tienden a hacer este tipo de cosas que no solamente es malo, es horrible, ¿sí? Este modelo está replicando el patrón que encontró en los datos de que las personas negras, las personas chinas y las personas mexicanas y las personas canadienses son un objeto al cual le tenemos que tener miedo, ¿sí? Y esto es otra parte súper interesante para investigar y esto es lo que se está haciendo en este momento, lo que es ética, lo que es sesgo, lo que es intentar entender estos modelos gigantes que creamos en los últimos 10 años y tratar de que no repitan este tipo de patrones. ¿Y por qué les quería hablar específicamente a ustedes, alumnos de FAMAF, sobre lo que es ser un ingeniero de Machine Learning, no un Data Scientist? Data Scientist por ahí es otra cosa. Si ustedes ponen curso Deep Learning en Google y abren el primer link, ¿sí? Lo que probablemente les aparezca son entrenamientos que van a ir a estas tres partes, ¿sí? Les van a decir, bueno, vamos a usar un conjunto de datos, el del Titanic, por ejemplo, para predecir, sabiendo el nombre, la clase, primera clase, segunda clase, ¿sí? La edad y el género de la persona, si se murió o no en el Titanic. Va a haber un par de procesamiento de datos que va capaz de ocupar 30 líneas de código. Va a haber un entrenamiento de un modelo preseleccionado que capaz ocupa 5 líneas de código. Y va a haber una evaluación del modelo que ocupa una línea de código. Nada más. 50 líneas de código, ya somos ingenieros en Machine Learning.
y no es tan así, ¿sí? El proceso del Machine Learning tiene más pasos. Tiene que haber una definición del problema, el preprocesamiento de los datos es bastante grande. Cuando uno habla del modelo, habla de estar muchos días entrenando, probando distintas cosas, dándose la cabeza contra la pared. Después tenemos el entrenamiento, efectivamente, que eso requiere cómputo en paralelo, no solamente en GPU, sino también en CPUs. O sea, uno, algunas veces cuando tiene suerte y presupuesto, mínimo va a entrenar sobre una GPU paralelizando muchos cores, y si podés va a entrenar sobre 10 máquinas con 8 GPUs cada una, y cómo hacer los malabares para hacer esa computación. Y después, me quedo torcido, el deploy del modelo, ¿sí? O sea, todo lindo, lo entrenaste, ahora que te responda en 200 milisegundos mientras la persona está escribiendo el mail. Para todas esas cosas, ser un buen programador es básico, ¿sí? O sea, ayuda mucho, los ayuda a venir ya bastante preparados, ¿sí? Cuando uno habla de lo que es ser ciencia y datos, eso involucra muchas habilidades, ¿sí? Hay que saber un montón de matemática y estadística, no hay otra. A lo largo del tiempo se va aprendiendo más. Hay que saber programar. Y esto Substantive Expertise habla más de que hay que conocer el dominio en el cual uno se está moviendo, ¿sí? Si uno hace un análisis de textos legales, lo mejor es tener un abogado en el equipo, ¿sí? Porque eso ayuda a entender el problema. Y el licenciado en computación de FAMAF está acá, que está justo al ladito del danger zone, ¿sí? De no saber que por ahí echar moco, digamos. Pero es una persona que tiene conocimiento de matemática y estadística bastante fuerte, ¿sí? Tenemos mucho conocimiento de programación, porque el egresado de FAMAF sale sabiendo cosas muy de bajo nivel y muy fundamentales. No es porque sea profe de sistemas operativos, pero es muy importante saber sistemas operativos, ¿sí? Aún si vas a ser un full stack developer el día de mañana, eso terminas entendiendo todo. Y la parte del substantive expertise la ganan con el tiempo, ¿sí? Entonces, tienen un perfil que ya desde el vamos les pone un poquito más adelante a el data scientist, que puede venir de estadística, puede venir de biología, puede venir de economía, puede venir de un montón de otros lados. Pero ese gran conocimiento sobre programación que tenemos nos ayuda un montón en esta área. Así que bueno, es un buen momento para subirse este trencito, al menos por los próximos 5 años, 10 años lo va a hacer, porque hay muchas cosas que dependen de esto y hay mucho más para investigar. No es lo mejor del mundo, o sea, no es lo único bueno que hay ahí afuera, pero es una buena alternativa. Y ahí tienen abajito mi mail por si me quieren escribir y preguntar sobre lo que sea. Así que bueno, eso era lo que tenía para contarles. Me habían dicho 15 minutos, creo que me pasé un poquito, pero no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Milagros. Ahí igual cualquier cosa, el que quiera consultar puede levantar la mano o escribir por el chat. Un gusto tenerte acá. Así que muchísimas gracias. Hola, Araceli, ¿cómo le va? Hola, Araceli. Bueno, hay una pregunta de Mateo Timayo ahí en el chat. Sí. Por el lado académico, ¿qué tipo de investigadores empresas como Microsoft, Facebook, Google buscan? Empresas tan grandes, así tan grandes, buscan cualquier tipo de investigador. ¿Sí? Yo trabajé en Google también, y en mi equipo que desarrollaba software, ni siquiera era Machine Learning, había un magíster en poesía, un doctor en química y un doctor en matemática y un licenciado en ciencias de la computación. Porque en general lo que buscan es la experiencia, te capturan a vos como empleado y después ellos se encargan de que vos aprendas ahí adentro, ¿sí? Así que para cualquier cosa que vos quieres investigar, vas a encontrar algún lugar en una de las empresas grandes. Y después, dentro de las empresas chicas, medianas, hay de todo. Hay lo que quieras, vas a encontrar alguna posición en donde esa investigación está súper valorada. Así sea un doctorado muy teórico que vos hagas, siempre hay generalmente lugar en la industria para eso. Pero lo que hoy está de moda es el deep learning, ¿sí? No sé si en 5 años va a seguir estando de moda. Hoy es deep learning.
Bueno, no sé si alguien tiene más alguna otra pregunta. No sé también si les Capaz interesa te que voy a hagamos un... preguntar una cosa. ¿Dale? Eh, yo nunca supe porque en esos cursitos, tipo lo que dijiste del Titanic, siempre la validación del modelo está totalmente ausente. Es como si ya supieras cómo va a andar y qué sé yo. Y no tengo idea de cómo se hace en la vida real para como hacer ese proceso. O sea, supongo que no hay una receta, si no sería re fácil, pero cómo suele ser, digamos. Y lo que uno tiene que hacer y muchas veces no hace es, uno tiene que tener un conjunto de datos que no vio nunca, pero que no vio nunca, 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 ni siquiera vos le hiciste doble clic y lo abriste. Son datos nuevos que simulan lo que va a venir en el futuro que vos no vas a ver. Y hay que ser muy disciplinado para hacer el modelo, desarrollarlo, terminarlo, cerrarlo y recién después evaluarlo. Recién después agarrar ese conjunto de datos y decir, a ver cómo me fue en este conjunto de datos, porque puede pasar que no te fue bien. Y si no te fue bien es porque tu modelo es malo y desperdiciaste 6 meses de tu vida, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo, pero no todos lo hacen y no todos cuentan cuando lo hacen. Ah, o sea, es como un poco cuando los mismos cursitos esos separas tus data points y decís, bueno, el Sí. 80% de entrenamiento, el 20% testing, y si me va para el culo y antes me iba bien, es que overfité mal mi modelo. Sí, exactamente. Pero lo haces con todo. O sea, y te guardas un pedacito desde el principio. Acá pregunta Ezequiel, de nada. Acá pregunta Ezequiel, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial? La inteligencia artificial es más grande que el Machine Learning. El Machine Learning es un subconjunto de técnicas que la inteligencia artificial, por ejemplo, antes se usaban algoritmos genéticos que simulan la forma de reproducción de los seres vivos y la combinación de genes, y tenían funciones de supervivencia, funciones de adaptación. Así que inteligencia artificial tiene como más cosas, pero muchas veces se los usa que se intercambia. ¿El Big Data está de moda? Sí, está de moda, pero ahora se llama distinto, ¿sí? Ahora muchas veces se le dice infraestructura, porque el que hace Machine Learning hace sus modelitos sin pensar en que mañana los va a deployar en 30 servidores y manejar 10 teras de datos. Y el ingeniero, el data engineer, es el que se encarga de agarrar ese código y trasladarlo a que escale. Hacen falta data engineers, chicos, así que es una buena área. ¿Qué tan importante es el promedio? El primer año, y esto es general, primer año, segundo año, después de que termines la carrera, es bastante importante porque es tu certificado de decir, es lo único que tienen para mirar en tu currículum. Para becas de CONICET es muy importante el promedio. Después del segundo año, una vez que ya tenés un par de años de experiencia en la industria, ni siquiera el título por ahí suma tanto, ¿sí? Dentro de la Argentina, si querés ir al exterior, el título sí suma. Así que es importante, pero tampoco se van a quedar sin trabajo si no tienen un promedio espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Milagro. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, Juan. Está Araceli, que perdone que la hicimos esperar. Yo creo que no hacemos recreo y seguimos, si a usted le parece. Dale. Gracias ahí por la invitación. La verdad que está bueno que se hagan estas actividades, sobre todo en estos momentos, ¿no? Donde sobre todo gente que empezó a cursar el año pasado, empezó a cursar que no se conoce con sus compañeras, con sus compañeros y con nosotros, ¿no? Con la comunidad de la facultad, ¿no? Porque cuando uno entra a la facu, no solo entra a estudiar, sino que también se encuentra con un montón de pares, de personas que tienen esos mismos intereses, ¿no? Para mí fue alucinante cuando yo empecé a estudiar, porque me encontré, o sea, qué sé yo, en el secundario, bueno, uno tiene en común otras cosas, ¿no? La joda, pero digamos, las pasiones, los intereses, me parece que uno empieza a reconocerse en la facu, digamos, y bueno, y eso por ahí es lo que no está pudiendo capturar esta situación no virtual.
Así que nada, perdón que los, que los apure un poquito ahí con la cámara, pero bueno, no, ni a Juan lo conozco, te digo, así como me escribe. Bueno, les cuento un poquito más informalmente, es lo mío. Yo soy Araceli Acosta, estoy dando clases de introducción a los algoritmos hace bastante tiempo. Ustedes saben que acá en la Facu nosotros no tenemos cátedra, entonces vamos definiendo quiénes son los profes de la materia cuatrimestre a cuatrimestre. Sin embargo, nosotros en computación, para poder dedicarle más tiempo a la preparación de las materias, para que sean materias más, vayan acompañando un poco más el aprendizaje y los objetivos, digamos, de trabajo con los estudiantes, tratamos de mantener, no migramos tanto de docentes como hacen los matemáticos, los físicos, que tienen incluso reglas así de exigencia de cambiar de profe. Así que la verdad que estoy hace mucho en introducción, una materia que me gusta mucho y que también le he puesto bastante energía en eso, ¿no? En tratar de ver cómo uno puede explicar estos conceptos, este arranque, ¿no? de lo que es la programación en primer año. Y con eso viene un poco más el tema de qué es lo que hago yo también en la Facu, además de dar clases, y que en particular, además de hacer el doctorado, la Facu tiene una pata muy fuerte, digamos, en lo que significa investigaciones, de las facultades que más produce cuestiones, digamos, de artículos, proyectos de investigación, es muy fuerte, digamos, en eso. Pero hay otra pata muy interesante que tiene que ver con cómo se define también la universidad pública, nuestra universidad, que tiene que ver con la extensión, ¿no? O sea, entonces tenemos como la docencia, la investigación y la extensión. Y de eso un poco quería conversar con ustedes. Yo vengo trabajando hace rato con enseñanza de la programación. Para mí, la enseñanza de la programación en la escuela, digo, estaría bueno que esté en el jardín, en la primaria, en la secundaria de la programación o de las ciencias de la computación, porque tiene que ver con, porque creemos con un grupo de gente con la que trabajamos, se llama UNC++, que es casi fundamental el día de hoy para la formación ciudadana. Nosotros, estamos permeados completamente en la vida cotidiana de estos algoritmos, ¿no? que nos median la vida, ¿no? O sea, quienes nos recomiendan las notas de los amigos en el Facebook, en el Instagram, que nos aparecen algunas sugerencias, en el Google, que le consultamos y nos lista, nos da prioridades sobre una información, y no otras, ¿no? O sea, aparecen algunas cosas y no aparecen otras. Sobre, bueno, casi todo con lo que uno interactúa el día de hoy, digamos, es programación, es computación. Ni hablar algunos problemas importantes que tienen que ver con qué sé yo, digamos, hace unos años estaba en agenda la cuestión del voto electrónico. Y bueno, y nosotros como ciudadanos, lo que sucedía, digamos, es que estaba completamente, digamos, escindida la formación, el entendimiento del problema de la ciudadanía. Entonces estaban como los expertos, o los que se hacían llamar expertos, porque en realidad de todas las universidades públicas nos pusimos de acuerdo para aclarar muy bien de que eso era un error, ¿no? De tratar de implementar el voto electrónico. Sin embargo, bueno, había otros que se hacían llamar expertos, digamos, y que trabajaban para empresas que querían vender simplemente sus productos, y la ciudadanía, digamos, la veía pasar, ¿no? ¿Y cuál es, por qué traigo ese ejemplo? Porque con un mínimo conocimiento de qué es un programa, de que el programa no es magia, así como decía Milagro, vemos también
del procesamiento del lenguaje natural, no es magia, digamos, ¿no? O sea, hay códigos que se escriben, hay programadores, hay científicos que van definiendo, digamos, criterios. Uno puede, digamos, tener una idea más clara de cuál es ese problema y poder discutir sobre ese problema, digamos. Entonces, no es que la ciudadanía tiene que ser programadores, ¿sí? Pero sí, digamos, hay que tener como un conocimiento bien básico para poder abrir esa caja negra también, que es la que está mediando nuestra vida, ¿no? Y entonces, por eso también es tan esencial que, bueno, que se empiece a ver en la escuela, y bueno, y ese es un poco el trabajo que yo vengo realizando con este equipo de gente para promover la enseñanza de programación en las escuelas, en conjunto con, bueno, hemos trabajado con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, dictando una especialización en enseñanza de la programación, o sea, donde formamos docentes, a los cuales, que ya eran docentes de escuela, a los cuales le enseñábamos a programar para que puedan enseñar programación en la escuela, ¿no? Tuvimos 2 cortes de eso. Trabajamos con la Fundación Sadowski. La Fundación Sadowski en realidad es una institución del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, depende del ministerio. Es una fundación porque también trata de hacer participar a algunas empresas tecnológicas de software, digamos, para que también se sumen a la política de tratar de avanzar en este tipo de desafíos que son, bueno, enseñar a programar en la escuela sobre todo. Y uno de los intereses más grandes también para poder sumarse las empresas, digamos, cuando se fundó la fundación, más allá que tiene toda la estructura como dentro del Estado, ¿no? O sea, el director de la fundación es el ministro de Ciencia y Técnica, ¿no? Bueno, la gran necesidad de recursos humanos que hay en programación, en ciencias de la computación. Como decía Milagro también, nada, lo que quieran, digamos. Para programadores hay trabajo donde quieran y como quieran, ¿no? Hay mucho trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque hay más demanda de programadores que oferta, ¿no? Que programadores formados. Entonces, bueno, vienen estos planes del gobierno para tratar de, con algunas recetas, ¿viste? Como formar programadores, pero bueno, lo que hacen es como que le dan una herramienta para algo muy puntual, digamos, ¿no? Y faltan las bases para poder seguir creciendo y que esos programadores puedan seguir formándose, ¿no? Así que bueno, todo esto también tiene que ver que en la escuela no se acerque en lo más mínimo a lo que es las ciencias de la computación, a lo que es la disciplina, también hace que haya muy poca gente que quiere estudiar estas carreras, porque la verdad que no sabe qué es, ¿no? Incluso peor, alguna gente que se inscribe piensa que es otra cosa y termina dejando, o sea, la tasa de deserción que tienen las carreras de ciencia de la computación son terribles. ¿Y por qué? Y bueno, uno ve matemática en la escuela, bueno, tiene una idea de que, bueno, ¿qué es matemática? Tiene una idea que es un médico, porque, bueno, va al médico, tiene una idea de distintas profesiones, y sin embargo de programación, nada, no hay nada, ¿no? Salvo que uno haya ido a una carrera técnica o alguna cosa así, nada de nada. Así que bueno, por ahí contarles un poco estos desafíos que tienen que ver con estas actividades que nosotros hacemos de extensión, que las vamos complementando con algunas otras, ¿no? En particular, yo les quería contar 2 actividades más que pronto también va a haber convocatorias para inscripción, por eso también quería contarles. Tenemos unas ayudantías de extensión en la Tecnicatura de Desarrollo de Software de Villa El Libertador. En Villa El Libertador hay una carrera de desarrollo de software de la provincia, que depende de la provincia, en una tecnicatura, con la cual, de alguna manera, con FAMAF, no sé, fuimos como acompañando su nacimiento, ¿no? O sea, la demanda de crear una carrera ahí surgió del barrio, de que necesita que
pensaban, digamos, que bueno, que los estudiantes que estaban en sexto año de las carreras secundarias, de las escuelas secundarias de la zona, hicieron un relevamiento, había mucha gente que le gustaría seguir estudiando, aunque hacían dos preguntas: si les gustaría seguir estudiando y si iban a seguir estudiando, ¿no? Y lo interesante de eso, aunque triste también, ¿no? Fue que la mayoría decía que quería seguir estudiando. Sin embargo, muy pocos, yo no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo ya, digamos, los números, pero muy pocos decían que iban a seguir estudiando. ¿Por qué? Bueno, porque había una imposibilidad, aunque están a 15 cuadras de la Universidad de Córdoba, de estudiar, digamos, ¿no? De ir a estudiar. Entonces, hubo una demanda de generar la Tecnicatura en Desarrollo de Software, a la cual desde la provincia le dijeron que sí, que bueno, que ya eran un proyecto de plan de estudio, porque el plan de estudio estaba un poco desactualizado. De hecho, tenía ofimática, creo, Word y Excel en el plan de estudio, creo que decía. Entonces, entonces ahí donde nos convocaron en FAMAF, a ver si podíamos dar una mano, y entonces un grupo de profes, y estudiantes también, más profes, estuvimos acompañando todo ese inicio y también fomentando que estudiantes, egresados de la FAMAF se inscribieran como profes ahí. Entonces siempre acompañamos mucho, y al finalizar el tercer año, lo que sucedió es que ahí también se sumó el GURI, como que estaba en el centro de estudiantes, digamos, en ese momento, y empezaron a organizar como tipo de ayudantías para ir a acompañar, como estilo ayudantes a alumnos, a los estudiantes de la Tecnicatura, ¿sí? Entonces se armaban grupos, digamos, de voluntarios que iban a la villa. Eso se sucedió varios años, y al tercer año, cuando ya se egresó la primera cohorte, lo que se hizo, digamos, es formalizar un convenio todo lo otro fue informal, ¿no? No había ningún convenio, era, bueno, qué cosas son las que creemos que donde tenemos que estar como universidad y debemos acompañar, ¿no? Pero no había nada que formalizara. Se formalizó un convenio en el cual también se formalizaron lo que se llaman hoy las ayudantías de extensión. El reglamento de ayudantías de extensión de la facultad, que se usa ahora para hacer actividades de distinto tipo en distintos lados, se reglamentó para poder reglamentar esta iniciativa, digamos, que surgió del centro de estudiantes, de un grupo de estudiantes, grupo de docentes, digamos, que quería acompañar este paso. Entonces se reglamentó, y bueno, y entonces en ese momento arrancó con el pago de los cospeles, había cospeles en esa época, para los estudiantes que vayan. Y bueno, y después se empezó a institucionalizar más, y todavía siguen, digamos, estas ayudantías que se eligen siempre, se hace la convocatoria a principio de año, todos los años, y ahora renunció una, quedó vacante otra, porque hay muy poquita gente que se inscribe, digamos, a las ayudantías. Ahora estamos dando clases virtuales también, así que la modalidad es virtual. Así que yo ya pedí al secretario de Extensión que haga la convocatoria para dos ayudantes de extensión para poder acompañar también la tarea, pero un poco eso, el rol de ayudante alumno, ¿no? De acompañar ahí en la villa. Y el otro, ya no sé cuánto tiempo voy, el otro es un convenio que nosotros vamos a trabajar con la Fundación Sadowski también, que tiene que ver con, yo lo llamo siempre de visitas a las escuelas, ¿no? Que tenía que ver con estudiantes de la FAMAF que van a escuelas secundarias a dar algunas actividades, ¿sí? Qué sé yo, en ese momento se constituían en dos clases. Ahora que si se hacen virtuales, hay que ver, creo que si se hacen virtuales o presenciales, digamos, van a ser un poco con algún desafío específico de programación muy básico, ¿sí? Para que los estudiantes, digamos, hagan algo creo que es con el teléfono, se puede hacer, y después contar un poco sobre
cuáles son las alternativas para estudiar programación, ¿no? O sea, como para poder promover un poco las carreras y despertar vocaciones, pero desde la práctica, ¿no? Desde hacer así el ejercicio. Y el proyecto, digamos, lo que contempla es que sean estudiantes los que dictan esos talleres, ¿sí? Así que la idea es hacer una convocatoria, digamos, a esos estudiantes para poder trabajar en las escuelas y avanzar con ese proyecto. Así que bueno, si tienen interés, está bueno por ahí ya tener el contacto, estaría bueno también tener una red donde poder contar, digamos, cuando hay este tipo de convocatorias para que, bueno, para que se sumen quienes tienen ganas, ¿no? Bueno, creo que hablo un montón igual, no sé, pero bueno, espero poder haberle contado un poco un panorama así general de los proyectos, digamos, en los que trabajamos. Estuvo buenísimo, Araceli, muchísimas gracias. Hay Zulik, Una porque consulta, perdón, Sí. ¿no? O sea, ahora también pueden hacerle preguntas. Yo quería empezar preguntando. Hay una cosa que me pareció curioso, ni bien empezaste a contar, que es el tema del acercamiento a las escuelas. A mí siempre me llamó la atención esta cosa de poder acercar la programación a los secundarios, porque me parece que Red tiene potencial, sobre todo cuando estaba el programa de las Conectar Igualdad, me parece que hubiese sido una oportunidad muy piola. Pero lo que quería preguntar es, si ustedes han logrado hacer algún como relevamiento de lo que está sucediendo con personas que tienen más o menos la edad de transitar el secundario con respecto a los resultados que da cuando se les acerca la enseñanza de la programación. No sé si me explico. A ver, no sé si te entiendo bien, pero en relación a estos desafíos, digamos, de enseñar la programación, de enseñar en el aula, nosotros lo que hemos podido, digamos, relevar en distintas instancias tiene que ver más con el trabajo de los profes y de los docentes, ¿no? Porque hemos tenido un trabajo muy fuerte en la formación docente, para que en realidad también se quede eso en la escuela, ¿no? Ese saber, porque digo, el objetivo no es ir a vender que vengan a estudiar a FAMAF, sino que puedan llevarse algunos conocimientos básicos, aunque no estudien programación. Y lo interesante, por lo menos de la gente que vamos formando nosotros, es muy interesante. Incluso ha habido como experiencias de profes de jardín de infantes, ¿no? Digamos, que logran así cosas, digamos, con flechitas y con cosas, digamos, pero que permiten, digamos, abrir esa caja negra, ¿no? O sea, uno por ahí les hace preguntas antes, digamos, sobre qué es la computación, o sobre... Y hay un desconocimiento, digamos, como en una nube así negra, oscura, y cuando uno, con algunas actividades, algunas cosas, digamos, es impresionante cómo se transforma eso, ¿no? Cómo se transforma en algo que, bueno, un programa, o sea, ¿qué es un programa? Digo, que las cosas no funcionan por magia, ¿no? Y sobre todo también porque hay muchos prejuicios, ¿no? Del concepto de nativo digital que se hablaba, ya ahora se está hablando menos, creo, digamos, pero que los chicos usan el celular, bueno, pero son usuarios, digamos, no son capaces de comprender que hay procesos. Entonces, digamos, por ahí dar como herramientas mínimas, son casi nada, con poco uno puede también empezar a abrir esa caja negra de una manera maravillosa, ¿no? Bueno, cualquier persona que quiera preguntar también, más que bienvenido. Había unos libros para enseñar cosas de computación en los primarios y los secundarios, y yo dije, no, qué loco, como va a haber nenes que van a tener esto de materia desde el principio, y dije, lo quiero ver, a ver qué onda, y dije, no, me quedaba en jardín si me daban esto, porque era como que al principio daban algo re básico, como unos if y unos else y qué sé yo, y después tal cual ese libro, y después un cifrado de criptografía y no sé qué más, y me quedé, ¿qué onda? Este se escribió acá en FAMAF, el segundo ciclo de primaria, organizado por la Fundación Sadowski, y se
como para que empiece a haber también manuales, porque además es eso, no es que hay una gran tradición de lo que es la computación en la escuela, ni en el resto del mundo, ni en ningún lado, ¿no? Entonces, este proyecto, digamos, se llevó adelante desde la Fundación Sadowski, y distintas universidades participaron. La Universidad de Córdoba trabajó en el segundo ciclo de primaria. Y los docentes de escuela pueden pedirlos gratis en la fundación para que se los envíen a su casa para poder trabajar con ellos, ¿no? Es buenísimo eso. ¿Y tenés idea o sea, yo no había tenido en cuenta lo que vos dijiste, que realmente no hay como un método aceitado para enseñar programación como fuera de la universidad, no sé cómo decirlo. Y Dentro debe de la ser universidad como... menos, ojo. Solo echamos moco, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que podamos. Pero con gente más grande que ya si te echas moco puede hacer algo al respecto. Sí, sí. Los chicos esos de los secus, contabas que algo de flechitas mencionaste, sería como una especie de lenguaje de programación, pero adaptado a algo así más, que inmediatamente puedas ver resultados si escribís algo, esas cosas, o... No, ojo, algunas secuencias didácticas que nosotros proponíamos a los docentes, como a veces había docentes que eran de jardín, que venían a hacer nuestros cursos, trabajaron, por ejemplo, programando robots con flechitas. Entonces vos le tenías que decir, digamos, cómo recorrer al robot. Entonces, bueno, incluso tenían instrucciones de repetición, digamos, para no poner 5 flechitas, podías poner 5 flechitas, digamos, y entonces avanzaba 5 pasos, digamos, ¿no? Y esos conceptos hasta los nenes de jardín de infante, digamos, se lo apropiaron también, ¿no? Buenísimo. Serían como unas expresiones regulares de instrucciones para el robot, como algo más... Claro, es un lenguaje, se está usando mucho para enseñar algunos lenguajes también por bloques, ¿sí? Entonces uno no pone códigos en letras, en lenguaje, sino que escribe código con bloques, ¿no? Para que sea un poco más fácil, por lo menos aproximarse a la programación y a los conceptos de programación, ¿no? O sea, tendrías menos errores de sintaxis porque no tenés que estar tipeando y tenés menos overhead cognitivo, no sé cómo decirlo. Sí, y además, por ahí la curva de aprendizaje es más chica en términos de que no hay que aprenderse un lenguaje, digamos, muchas palabras, sino que uno va arrastrando los bloques, ¿no? que tiene disponibles. Claro, o sea, tenés la ayuda visual y no es que tenés que decir, ¿cómo era en la documentación? ¿Era este argumento? ¿O era este? Es como que no, tenés como el bloque drag and dropeable y listo. Está bueno. Sí, igual es un punto interesante el tema de la formación docente, porque también es esto, ¿no? O sea, tanto de la fundación como de distintos espacios, digamos, que militamos para eso, nosotros, bueno, queremos que el Estado tome la responsabilidad, digamos, de incorporar eso. Y ya se ha hecho, ¿no? En 2015 hubo una resolución del Consejo Federal pretendiendo hacerlo, en 2018 se incorporaron algunos conceptos de programación y robótica que se tenían que incorporar ahora en 2020, 2021, y bueno, por la pandemia me parece que quedó así como medio sin implementar en muchos lados, y ahora está habiendo como un nuevo avance. Vamos a ver igual porque políticamente, digamos, ha habido muchos cambios últimamente, pero había habido una idea, digamos, de avanzar un poquito más con esta incorporación, digamos, a nivel institucional. Ahora, está bueno, digamos, pensar, bueno, pero ¿quiénes van a ser los docentes que enseñen programación en las escuelas, no? Y yo digo, no van a ser nuestros egresados, porque nuestros egresados están cobrando mucha plata en otro tipo de trabajos, así que necesitamos, pero sí, por supuesto, hay gente, hay egresados, se han hecho varios doctorados ya en enseñanza de la computación. Creo que arrancó Leticia, digamos, como más específico, pensando en la enseñanza en la facultad, pero después hubo otros doctorados más
de Marcos Gómez, que está en primer año conmigo, y de Emilia Echeveste, que no es profe de acá, pero bueno, trabaja con nosotros en UNC++, que también se doctoró, digamos, pensando estas cuestiones de enseñanza de la programación. Así que bueno, hay también un campo ahí, digamos, de enseñanza de las ciencias, que se está desarrollando, que está ahí, nada, con los brazos abiertos también para que se sume gente a laburar y a pensar con nosotros, vamos, porque bueno, hay muchos desafíos que se vienen, ¿no? No sé si habrá otra pregunta. ¿Querés repetir por ahí cómo es el tema para inscribirse en las ayudantías? Así ya queda. Mira, en general sale la resolución desde la Secretaría de Extensión y la difunde al grupo de estudiantes, alumnos de FAMAF. Si ustedes tienen algún otro mecanismo, no sé, algún mecanismo del centro de estudiantes para comunicarse, me pueden avisar y entonces yo les reenvío esa información. Las dos ayudantías de Villa Libertador tienen que salir pronto, esta semana o la semana que viene, lo sumo, me imagino yo. Y la otra, bueno, estamos en proceso de escritura de firma de convenios, que eso viene un poco retrasado, entonces no sé si vamos a llegar a convocar este año, o en todo caso duplicar, convocar el doble el año que viene, y entonces tener, digamos, porque tenemos que visitar, digamos, una determinada cantidad de escuelas, así que van a ser 3 ayudantes los 2 cuatrimestres, o 6 ayudantes, me imagino. Que ahí sí es un poco más de... me parece que está súper interesante, y nada, y siempre es como que me cuesta poder, no sé, llegar a los estudiantes, porque yo llego a los estudiantes de primer año, ¿no? Entonces, digamos, como poder invitarlas a participar, me parece que está bueno, que se puedan sumar, ¿no? Bien, seguro de las redes del centro vamos a poder estar acompañando ahí cuando se hagan las convocatorias, visibilizando y viendo si podemos charlar con estudiantes que Dale, si me dejan un contacto de ustedes, les agradezco también. Así Bien. Yo les mando cuando salgan, yo les mando inmediatamente, si pueden difundir. Bien. Yo creo que ya podemos ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo un par más, igual podría seguir preguntando. Yo no tengo problema en quedarme un rato más. De una. Yo quería preguntar cómo ven el tema, o si lo han visto, el tema de la barrera idiomática. O sea, hay mucha información que necesitas saber inglés para acceder, y que está buenísimo que la facultad te va llevando a que aprendas inglés, porque es necesario y digo, es un medio recurso necesario, pero también, o sea, como es piso, también es techo, me parece, y me da curiosidad saber cuánta gente se podría estar quedando afuera y qué tan importante, o sea, y por qué, hasta qué punto necesitas sí o sí manejar el inglés para saber programar, porque hay un par de cosas que uno puede ir aprendiendo de la programación sin tener un vínculo fuerte con el inglés, me parece, sin poder leerse una página en inglés. Si eso ustedes lo han podido ver o pensar. ¿Quieres ir vos, Milagro, primero? Es un tema complicado. Sí, el inglés es fundamental. Fundamental por muchas cosas, y no todas son justas y no todas son lindas. Vamos a decir, vos como programador estás vendiendo un servicio que se cotiza en dólares, ¿sí? Y algunas veces la única forma que tenés de acceder a eso es hablando inglés. Y vos decís, pero esta persona que está al lado mío solamente porque sus padres le pudieron pagar y cana de que tiene 5 años, cobra 10 veces más que yo. Sí. Y eso, o sea, es una replicación del mismo problema social que tenemos de vivir en la Argentina. Entonces, por eso desde la Facu intentamos, al menos en las materias, desde los laboratorios de programación, que se vayan amigando con el inglés, y que no lleguen al 5.º año, salgan y de repente se den cuenta que les falta una pata.
Y o sea, es lo mismo que si uno tiene un hijo y no tiene con quién dejarlo 2 horas al día para poder sentarse a estudiar. Es una barrera fuerte por una gran parte de la sociedad. Pero por otro lado tampoco es imposible. Si bien yo fui un secundario bueno, aprendí inglés cuando me bajé del avión y tenía que saber hablar inglés porque estaba en Estados Unidos. Se aprende mucho sobre la marcha, no es necesario que tengas el first aprendido, con que te sepas hacer entender ya está. Al menos eso ha sido en mi experiencia. Yo no le llamaría un problema vivir en Argentina, pero es un país latino y es cierto, digamos, que ya se ha establecido como lengua franca dentro de la programación y de esto, que de alguna manera yo no lo veo tan malo tampoco, porque uno también puede consultar, como en todo el mundo, digamos, y el conocimiento, digamos, que hay, ya sea del software libre, pero en general para resolver un problema, uno cuando se traba y se encuentra con un problema que no puede resolver, copia el error, lo pone en Google y le sale ahí un montón de cosas de alguien que tuvo el mismo problema y le dice cómo resolverla, ¿no? Digamos, y el hecho, digamos, de que exista, ahora cada vez más hay en castellano, porque además en castellano se habla más que en inglés, ¿no? O sea, digo, hay más personas que hablan castellano que inglés en el mundo. Entonces hay mucho, digamos, en castellano también, pero bueno, como dice Milagro, también si uno quiere acceder a determinados trabajos es importante, si uno quiere identificar los lenguajes de programación, digamos, están definidos con palabras claves que están en inglés, entonces bueno, uno puede ayudar, pero también no es imposible, ¿no? O sea, pueden arrancar con el módulo de idiomas que provee la facultad, digamos, para poder arrancar con lo básico, y bueno, y después se inscriben en la escuela de lengua, vamos a hacer los cursos, y bueno, hay que dedicarle tiempo, pero se puede, y como dice Milagro, hay que perderle el miedo también, porque uno a veces se niega porque dice, no sé nada, no entiendo nada, y nada, de a poquito capaz que entrándole por lo técnico es más fácil, ¿no? Porque uno, bueno, una palabra, otra. Nosotros en computación, en Argentina, no traducimos los conceptos más básicos. Los españoles no, son un horror, digamos, porque traducen todo, digamos, que no se entiende nada de qué están hablando porque traducen una palabra que nada, que ya es una palabra en inglés, como mail. Uno habla del mail, ¿no? Y el mail es una palabra que ya la apropiamos. Y en conceptos de computación también, en Argentina, digamos, se toman ya muchas de las palabras del inglés no traducidas, entonces uno también va encontrando más fácil el lenguaje técnico. Entonces, bueno, hay que perderle el miedo, hay que empezar por lo básico y bueno, por lo menos leer, ¿sí? A aprender a leer o buscar algunas cosas, digamos, es muy importante, ¿no? Para poder desempeñarse. Y después ni hablar para poder cobrar en dólares, como dice Milagro, ¿no? Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Los títulos estos que otorgan, por ejemplo, Cambridge, el FIRST, el Moodle, todos estos certificados, ¿tienen alguna utilidad a la hora de buscar trabajo? Yo creo que depende el tipo de trabajo y dónde. Sé que en realidad por ahí lo que puede ser es una exigencia de alguna universidad de Estados Unidos, si vos vas a ir para allá te dicen, bueno, rendilo. Pero bueno, lo rendí en el momento que lo necesites, digamos. Después para trabajos, para conseguir trabajo, y nada, te hacen una entrevista y te la hacen en inglés y vos tenés que desempeñarte. Si tenés el certificado, bueno, por ahí ya te ven más fácil que en qué nivel estás, pero con la demanda además que hay de programadores, a nadie le importa, ni siquiera, como decía, ni siquiera si tenés título o no tenés título, digamos. Ahí imagínate si tenés certificado o no. No les importa, digamos. Entonces yo no pagaría, digamos, esos cursos si es que no me lo piden específicamente para alguna cosa, ¿no? No sé si quedará otra pregunta por ahí.
¿Alguien que le quede alguna duda sobre lo que estuvimos charlando? Pero bueno, un poco la idea de estas charlas eran que nada, eh, toda la gente que se haya sumado pueda conocer las distintas aplicaciones y hasta salidas laborales, digamos, que tiene esta carrera. Y bueno, buenísimo también familiarizarse con Araceli y Milagros, que también son profes. Así que espero también les haya quedado ahí muchas preguntas y que nada, muchas preguntas en sentido para cada uno, digamos, para poder repensarse y ver qué le interesa, a dónde quiere aplicar esto que está estudiando, para dónde quiere salir, dónde puede proyectar y eso me parece que también está muy bueno tener en claro hacia dónde quiere ir uno, o une, digamos, para también ir, qué sé yo, a la hora de elegir optativas y demás, ir armándose bien la carrera, digamos. Ahí creo que hay una pregunta en el chat. Sí, pero quizás no tiene tanto que ver con el tema de la charla. Podríamos quizás detener la grabación y de última, si quieren quedarse a hablar a Araceli y Milagros, frenar la grabación ahora y bueno, quedarnos. Bueno, frenamos la grabación.